Julián Núñez, presidente de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Gracias, Julián, por hacernos un hueco. Buenos días, gracias a vosotros. Se habló mucho ayer sobre esa petición que hicisteis al Gobierno de ampliar el tiempo para poder ejecutar todas esas ayudas que llegan de Europa, porque si no hay un riesgo evidente, y se está diciendo desde muchas áreas, que se pierda parte de las ayudas. Además, parece que toda la parte de ayudas europeas lleva un poco de frenazo, ¿no? También por parte del Gobierno a la hora de colocar y de poner encima de la mesa las condiciones y demás. ¿Estáis preocupados por cómo puedan llegar esos fondos a España? Bueno, el hecho cierto es que los plazos y todo el procedimiento que requiere la Comisión Europea de autorización de los fondos, pues prácticamente va a hacer que en 2021 tengamos el último trimestre del año como periodo efectivo de percepción y de ejecución de esos fondos en los distintos programas que están recogidos, ¿no?, en el programa España Puede del Gobierno. Es más una cuestión de regulación y gestión de plazos a nivel europeo que a nivel Gobierno de España o comunidades autónomas, ¿no? Tengamos en cuenta que en 2021 la cifra total de fondos que España va a percibir es de 34.000 millones de euros, ¿no? Si relacionamos, por ejemplo, este importe con todos los fondos de cohesión que España ha recibido en los últimos años, que en infraestructuras han sido más de 100.000 millones de euros, fue una gestión excepcional que se hizo en su momento, pero requirió de muchos medios y de muchos años, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental es que cuando se lanza el programa Next Generation en julio del año pasado, en julio de 2020, entendemos que las previsiones que había de cara al 2021 eran unas previsiones de un ejercicio de normalidad, y la realidad es que en toda Europa pues seguimos inmersos en confinamientos, restricciones a la movilidad, programas de estímulo de ayuda a sectores vulnerables. Entonces, nuestra propuesta ha sido lo que queremos en España, como en otros países, es tener plazo suficiente para gestionar esos fondos, y nos parece que, bueno, pues que en concreto la cantidad asignada para 2021 va a ser muy difícil que se pueda implementar, muy difícil. La licitación y la contratación pública han tenido un año complicado en 2020. ¿Cómo se han comportado? Ayer comentasteis los datos de una caída del 25 y del 40%. ¿Y cuál es la perspectiva para 2021? Bueno, efectivamente, uno de los mensajes que trasladamos ayer fue que el sector de la construcción, al igual que otros sectores de actividad económica, ha sufrido también el impacto de la crisis sanitaria, ¿no? No hay ningún sector económico, únicamente la agricultura es el único sector que ha sido capaz de mantener e incluso de incrementar su volumen de actividad. El resto de sectores pues han tenido un impacto enorme, ¿no? En construcción, todo el plazo que tuvimos de suspensión de la contratación administrativa, pues digamos, hubo dos efectos en el sector de la construcción. Uno primero, que fue la paralización durante 2 semanas de actividad, que ha tenido un impacto más limitado en el desarrollo de 2020, pero el más importante fue la suspensión de los plazos de contratación administrativa, más de 80 días, ¿no? Y eso lo que ha supuesto es que se rompiera el ritmo de licitación y de contratación que teníamos en España el año pasado, y que luego, una vez que se recuperó y se volvió a abrir el mercado de la contratación pública, pues al final no se han cumplido las previsiones que teníamos en 2020, ¿no? Las previsiones para 2021 es difícil afinar en unas previsiones, porque son varios los factores que influyen, ¿no?, en el volumen de actividad que vayamos a tener en 2020. En primer lugar, la primera cuestión es la incertidumbre sobre el porcentaje real de ejecución de los fondos que vamos a tener en España en el 2020, ¿no? Es muy difícil, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el programa REACT? Que son, por ejemplo, 8.000 millones de euros que van a gestionar las comunidades autónomas. ¿Qué porcentaje de esos fondos se van a destinar a infraestructuras? ¿Cuándo se van a empezar a poder implementar? Esa es una primera incógnita. La segunda incógnita son todos los fondos que provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que recibe el Gobierno de España, que gestiona directamente una parte y otra la transfiere a su vez a las comunidades autónomas. Es complicado. Nosotros hemos hecho o establecido una horquilla que fluctúa entre el 1% y el 2,7%, en ambos casos positiva, y eso dependen factores como, por ejemplo, el grado de ejecución real de los presupuestos generales del Estado que tengan los dos ministerios inversores. Dependerá del grado en que las comunidades autónomas sean capaces de gestionar esos 8.000 millones de euros que van a tener en este año. Es, por tanto, complicado. En cualquier caso, concluimos en unas previsiones positivas, donde destaca fundamentalmente la obra civil, que se mueve en una horquilla de casi hasta el 11% de crecimiento en 2021, pero habrá que ver cómo evoluciona toda esta tramitación de los fondos para saber de verdad en qué punto estaremos al final de 2021.
España ha pedido al mercado en los primeros meses del año, en estos 2 primeros meses del año, cada vez que iba al mercado pedía entre 4.000 y 5.000 millones de euros al mercado en unas buenas condiciones, eso es cierto. Vosotros ayer decíais un dato que es llamativo, ¿no? Y es cómo la reversión de las concesiones de las autopistas de peaje va a suponer en 2021 286 millones más de déficit público y 478 millones anuales a partir de 2022. Pero si no se hiciera, y parece que hay condiciones sobre todo de déficit y de situación económica complicada, sobre todo en cuanto al déficit, supondría reportar unos ingresos públicos de 4.698 millones de euros vía impuestos de quien las usa. Sin embargo, se va a subir la presión fiscal de una manera directa a quien, usar o sin usar, va a tener que pagar, ya sea porque se pide ese dinero, ya sea porque se le sube directamente vía impositiva. El Gobierno no atiende, por lo menos de manera transitoria, a esta petición vuestra, que parece que tiene todo el sentido en una situación en la que tenemos un endeudamiento del 117% del Producto Interior Bruto. No, el gobierno es sensible y de hecho son declaraciones que ha hecho el propio gobierno a través del ministro Ábalos. El debate del pago por uso está abierto, es decir, han sido varias las manifestaciones del propio Ministerio de Transportes en las que reconoce que nada es gratis y que el coste y el mantenimiento de toda la red de autovías que tenemos. España es el tercer país del mundo en extensión de red de autovías. Somos el país líder en Europa en vías de gran capacidad y el gobierno no renuncia a ese tema. Oficialmente no hay ninguna noticia que indique que se va a proceder, pero el debate está abierto, ¿no? De hecho, hay una ley que está en tramitación, en fase de análisis interministerial, que es la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, donde, entre otras cuestiones, se pretende abordar la sostenibilidad y la financiación de nuestras infraestructuras de carreteras y su conservación en el tiempo, ¿no? Es un debate difícil porque aquí se entremezclan cuestiones políticas. Lo cierto es que España, dentro de Europa, es un país, es una isla, ¿no? En toda Europa se grava la circulación por la carretera. Hay 23 países que el 100% de las vías de gran capacidad hay que pagar por circular. Y en el fondo es un debate que requiere un consenso político, una cierta análisis en una perspectiva amplia. En Alemania, por ejemplo, todo el mantenimiento de la red de carreteras y la promoción de nuevas infraestructuras las pagan los usuarios, ¿no? Y los impuestos de los contribuyentes se dedican a otros objetivos, ¿no? Como puede ser la protección social, la salud y la educación. Yo creo que el gobierno sí es sensible, está ese debate encima de la mesa, veremos a ver cómo evoluciona en la tramitación de esta ley a la que me he referido antes y bueno, habrá que esperar y confiar en que podamos ir en esta línea. Lo importante del tema es decir, todos nuestros transportistas cuando cruzan la frontera y van a Portugal o Francia o Alemania están pagando por circular, ¿no? Y al final con esos ingresos que hacen, eso tiene un doble efecto, ¿no? Por un lado, que reduces el gasto público que actualmente estamos dedicando en España al mantenimiento de las carreteras, son 2.000 millones de euros cada año que salen de todos los impuestos que sufragamos todos los contribuyentes y ahí existe una cuestión sobre si tiene sentido o no que muchos contribuyentes que no utilizan el coche estén destinando sus recursos para facilitar la vida de todos aquellos que utilizamos la carretera, ¿no? Y hay un segundo impacto en el caso del peaje, que es que por cada euro que se cobra en una autopista de peaje, el 42% de esa cantidad retorna fiscalmente al Estado, ¿no? Aquí ponías tú el ejemplo, es decir, las reversiones de autopistas que hemos tenido hasta 2021, pues ha significado reducir en 1.000 kilómetros el tamaño de nuestra red de autopistas. Hay que decir que en España el 73% de las carreteras gratuitas de autovías libres de peaje están en España, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto tiene además un impacto en el déficit público por cuanto cada kilómetro de autopista que revierte a la Administración General del Estado o cualquier comunidad autónoma implica incrementar el gasto público, el presupuesto de conservación de la carretera y también renunciar a esa recaudación fiscal. Entonces, lo que el debate está abierto es un tema, en nuestra opinión, muy importante desde un punto de vista económico a nivel global en España y lo que deseamos es que ese debate avance y se concluya en las medidas que finalmente decida el Gobierno. Seguiremos pendientes de a ver qué se decide. Julián Núñez, presidente de Seopan, buen día y buen negocio. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y buenos días.